Gracias, María de Jesús. Bueno, yo procedo a retirarme mi mascarilla y hemos visto pues ese spot, por supuesto, de Hollywood. Héroes y villanos, todos comparten y deben usar una mascarilla. Muy bien, la vacunación a médicos de primera línea continúa por tercer día consecutivo en nuestro país. Hoy en el programa tenemos testimonios y recomendaciones del personal médico que recibió la dosis de la vacuna y que invocan a continuar con las medidas de bioseguridad. Una forma es emplear las herramientas de Internet que nos permitan evitar trámites, por ejemplo, presenciales. Sobre esto vamos a conversar con el cofundador de una aplicación que acerca a pacientes con médicos de manera gratuita. Y desde México, un especialista nos va a contar por qué las cifras de contagio están disminuyendo, pero no la de fallecidos por COVID en dicho país. De esta manera empieza Hablemos del COVID. Muy bien, vamos a empezar con una entrevista. Saludamos a Aníbal Minaya, él es enfermero del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Él ya recibió las 2 dosis de la vacuna contra la COVID, pero porque él fue voluntario de la vacuna de Sinopharm en nuestro país y nos va a contar su experiencia. Muy buenas tardes, bienvenido a Hablemos del COVID. Buenas tardes, gracias por la bienvenida y gracias también por la invitación. Saludarle a usted y a toda su teleaudiencia por esta oportunidad que me brindan de dar mi testimonio acerca de las vacunas que he recibido. Así es. Cuéntenos un poco sobre su experiencia. ¿Cuándo fue la primera dosis, luego la segunda? ¿Qué sintió? ¿Si tuvo algún síntoma? Sí, yo me entero por medio del internet que la Universidad Cayetano Heredia estaba haciendo la convocatoria, a la cual me inscribo y accedo para poder pasar las pruebas y posteriormente la vacuna, ¿no? Esto fue el 24 de octubre, por lo cual yo tuve que trasladarme a la ciudad de Lima, a la sede de la Universidad Cayetano Heredia, en la cual después de unas entrevistas, una prueba rápida, un hisopado faríngeo, procedieron a ponernos la primera dosis, ¿no? Pero no nos dijeron desde un principio de que nadie sabía si se trataba de la vacuna o si se trataba del placebo. Esto fue el día 24 de octubre. Y recién le han confirmado que se trataba de la vacuna hace unos días. Sí, el día martes al mediodía, como yo también tenemos una monitora que nos viene siguiendo día a día cómo va nuestra evolución, si tenemos algún síntoma, alguna molestia. Y mi monitora me informó el día martes, debido a que yo también, como soy personal de salud, estoy dentro del primer grupo para recibir la vacuna. Y me informó de que mi persona recibió las 2 dosis de la vacuna y que ya en esta oportunidad no me debería de poner la vacuna, que es para el personal de salud, porque yo ya tengo las 2 dosis de la vacuna. ¿Usted sintió algún síntoma, algún malestar, tanto entre la primera y la segunda dosis o luego? Bien, en cuanto a la primera dosis, bueno, yo sé de los síntomas que hay por las vacunas y podría decirle que es los síntomas similares de otras vacunas, de la vacuna contra la hepatitis, vacuna contra la DT, el dolor en el brazo, y posteriormente un pequeño dolor de cabeza y malestar general que duró por un espacio de 2 a 3 días, pero un malestar general, digamos, una escala del 1 al 10, era entre 3 o 4, ¿no? No es un malestar general que te tumbe a la cama. Claro, es como cuando uno se siente un poco fastidiado, como que se fuera a resfriar, algo así. Exacto. Algo similar a esa sensación que uno tiene cuando se va a resfriar. Y en la segunda dosis, de repente, no sé, algún problema respiratorio. No. La segunda dosis incluso el malestar fue menos que la primera. Los mismos síntomas, pero en menor escala. Síntomas respiratorios, falta de aire, algún síntoma que pueda sugerir una reacción adversa grave, no la he sentido. No la he sentido. Señor Minaya, además, pero ahora ya está, ya recibió las 2 dosis, ya se ha confirmado, pero también las sugerencias que se hacen es que no hay que bajar la guardia, debe usted seguir cuidándose. O sea, por lo menos la protección.
Sí, definitivamente lo que usted dice es bien cierto. Y desde el primer momento también que participamos en este estudio, venían esas recomendaciones, a seguir cuidándose. No porque una persona haya recibido las 2 dosis de la vacuna, es decir, que ya está inmune, no se puede contagiar, eso no es así. Nos podemos contagiar y llevar la enfermedad hacia nuestros seres queridos. Por eso tenemos que seguir practicando o seguir poniendo en práctica todas las medidas de bioseguridad, las cuales ya conocemos hasta la fecha, ¿no? Usted es enfermero, pues, en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. ¿Cómo es su trabajo? Cuéntenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo allá? Ya, mire, yo trabajo en el Hospital Víctor Ramos Guardia en el servicio de cirugía hospitalización. Definitivamente todos estamos practicando las medidas de bioseguridad y más aún el personal que trabaja directamente con pacientes COVID. Las medidas de bioseguridad no se han descuidado y también haría un llamado a todos mis compañeros de trabajo, mis colegas que tienen la oportunidad de ponerse las vacunas, que se la pongan, porque actualmente es la medida más efectiva para poder prevenir lo que es la COVID-19. Y en el trabajo también continuamos nosotros usando todas las medidas de protección, los EPP necesarios al momento de interactuar con los pacientes. En las últimas semanas han aumentado los casos, ¿tienen problemas, por ejemplo, de oxígeno? Sí, como en todo el territorio nacional o en gran parte de nuestro país, lo mismo ha sucedido acá en Huaraz, tanto en el Hospital Víctor Ramos Guardia como en el Hospital del Seguro Social de Salud. Se ha visto la necesidad de falta de oxígeno, ¿no? Y por el incremento acelerado de los casos de COVID que está habiendo en estas últimas semanas. Bueno, no, sobre todo es importante usted pues que conoce cómo realmente lo pasan pues los pacientes COVID. Yo creo que es importante su mensaje a la población ahora que se ha ampliado pues la cuarentena en muchas regiones de nuestro país para seguir cuidándonos. No hay que bajar la guardia, no hay que confiarse. Sí, definitivamente. Todos debemos de poner en práctica las recomendaciones que se nos ha dado. Si bien es cierto, la llegada de la vacuna es en forma paulatina y por grupos que se van a ir vacunando, pero también las personas que ya se están vacunando no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir protegiéndonos y de esta manera vamos a proteger también a nuestra familia y a la gente que nos rodea. Así es, sobre todo yo quiero destacar, no hay que bajar la guardia, ese mensaje de Aníbal Minay, él es enfermero del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Por supuesto, un saludo a la región Ancash que siempre nos sigue aquí en TV Perú. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por su invitación y gracias también por darme la oportunidad de dar mi testimonio y hacer un llamado a la población que cuando tengan la oportunidad, vacúnense, pero a seguir cuidándonos y no bajar la guardia, porque el COVID sí existe, el COVID ha enlutado muchas familias y el COVID está entre nosotros. A esas personas que dicen que el COVID no existe, que la vacuna no, les hago un llamado a la conciencia y que es la única forma para poder protegernos de esta terrible enfermedad. Muchas gracias y un saludo desde la muy noble y generosa ciudad de Huaraz. De la hermosa ciudad de Huaraz, por supuesto, y muchas gracias por estar y compartir su testimonio. Y nosotros pues vamos a seguir con más información del personal médico de salud de la región Loreto, que ya recibe la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Uno de ellos es el doctor Luis Quevedo, quien junto a sus colegas lucha desde el día 1 contra este virus. Un poco de alivio para continuar salvando la vida de muchos. El doctor Luis Quevedo es uno de los primeros profesionales de la salud de la región Loreto en recibir la vacuna contra la COVID-19. Desde que se inició la pandemia, permanece en la primera línea de batalla, luchando desde el Hospital 3 de Iquitos de Salud. Es un hito para la salud Iquitos, Loreto y para toda la región. Pese a que su especialidad es en emergencias y desastres, se adaptó rápidamente a la atención de pacientes COVID. Y es que durante la primera ola, Iquitos fue una de las ciudades más golpeadas. Estamos muy halagados de poder iniciar esta gran lucha contra el COVID.
Esperemos que la población y nuestros trabajadores lo entiendan. Junto a él, otros médicos, enfermeras, técnicos y personal de la primera línea son inmunizados. La Red de Salud Loreto aplicará la primera dosis de la vacuna a personal de las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, emergencia y hospitalización por COVID. En total, 478 integrantes del personal de salud serán vacunados este jueves en las instalaciones del Colegio Mariscal Óscar R. Benavides en esta ciudad de la selva peruana. Muy bien, y vamos ahora a conversar con Omar Neira, experto en salud pública, pues a propósito de ese déficit de oxígeno que hay en nuestro país. Sabemos pues que hay personas que no encuentran, no consiguen el oxígeno para poder superar los primeros síntomas de esta enfermedad. Mucho se habla pues del oxígeno medicinal y que las empresas pueden ayudar. También vamos a poder hablar con nuestro experto. Muy buenas tardes, bienvenido a Hablemos del COVID. Buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es que la situación actual pues revela pues que faltan plantas de oxígeno en todo el país. Es correcto. Es un problema estructural que, si bien es cierto para la primera ola en marzo, en abril, era un déficit importante, tuvimos casi 10 meses para poder solucionar mediante la implementación rápida de plantas generadoras de oxígeno en cada hospital grande, de nivel 3, de nivel 2. O sea, eso es indispensable y es un poco inconcebible cómo no pudimos tomar estas medidas de solución estructural para el país. Los demás países de la región, tú te vas a Colombia, te vas a Chile, te vas a Argentina, un hospital por norma tiene una planta generadora, no compra el oxígeno, sino produce su propio oxígeno. Eso es un estándar y estamos sufriendo estas consecuencias hoy en día en Perú. No tenemos oxígeno con capacidad suficiente y hoy se mueren personas por falta de oxígeno. Esto es doloroso para todos, es doloroso. Por supuesto, por ejemplo, en cifras, ¿no? Según ayer explicaba la ministra Pilar Mazzetti, la necesidad de oxígeno medicinal en todo el Perú es de 510 toneladas al día. Sin embargo, las 104 plantas actualmente en operación consiguen producir solo 400 toneladas. Está ahí ver la manera de compensar, pero sobre todo se hablaba mucho de esta adaptación del oxígeno industrial a medicinal y que son las empresas privadas, las mineras, que pueden colaborar en esto. No es tan cierto, porque de lo contrario, pues cualquiera podría subvencionar o poder dar oxígeno. El oxígeno médico tiene ciertas características, es médico y por lo tanto los equipos que producen oxígeno médico tienen ciertas condiciones. La industria, sobre todo la metalúrgica, la de minas que necesita para la combustión el oxígeno, no es de orden médico y nosotros acá necesitamos oxígeno con otras condiciones. Entonces no es exactamente, o sea, oxígeno existe, lo producen muchas industrias, pero el médico tiene especiales características para poder ingresar a los ventiladores. Los ventiladores tienen características y para ello no es cualquier tipo de oxígeno. Existen estas máquinas, en el mundo se fabrican y son fácilmente implementables. Y no podemos decir que hoy necesitamos más oxígeno porque no hemos implementado máquinas, es así de sencillo. No es compra, no podemos atenernos a las compras de oxígeno. Claro. Eso puede ser útil para un puesto de salud, para un lugar pequeño. Ok, compro balones de oxígeno o me traen para yo tener oxígeno como repuesto, pero un hospital grande no puede darse el lujo de comprar oxígeno, tiene que producir su propio oxígeno. Ese es el problema de fondo. Claro, además debería ser que cada hospital debería tener su propia planta de oxígeno que le provea, ¿no? Señor Neira, ¿me escucha? Acá estoy, perdón. Sí, perdón. Sí, debería ser que cada hospital tenga su propia planta de oxígeno, que no sea necesario enviar oxígeno, por ejemplo, a Iquitos. Perdóname, se entrecortó la... Sí, yo hablaba de que lo ideal sería que cada centro hospitalario tenga su propia planta de oxígeno, que no sea necesario estar enviando a Huánuco porque no hay, ¿no? Con las condiciones geográficas de nuestro país es mucho peor. Entender que estamos en épocas de lluvia
Hoy hubo problemas climatológicos. Si se ha paralizado la videollamada. Sí, bueno, vamos a regresar pues en cualquier momento con Omar Neira. Bueno, y hablando pues de, lamentablemente, pues la falta de oxígeno y que no se han implementado en diversas regiones. Estábamos hablando de que lo difícil de nuestra geografía, ¿no? Es correcto. ¿Estoy acá en la línea? Sí, continuamos. Perfecto. Sí, entonces en un país con el problema geográfico que tenemos, intentar trasladar oxígeno es un error. O sea, vamos a tener dificultades permanentes porque tenemos inconvenientes geográficos y climatológicos en esta época. La solución tiene que ser importar rápidamente, o la propia Católica, la propia UNI han ofrecido tener plantas de oxígeno e implementarlas, o sea, a importar oxígeno. Hoy importemos máquinas, en una semana se puede implementar las máquinas para poder surtir en los propios lugares donde se necesita oxígeno, y esto va a ser de la... Bueno, eso va a ser segunda ola. La segunda ola todavía no termina y posiblemente venga una tercera. Y necesitamos tener soluciones estructurales a este problema. Claro, es una realidad la falta de oxígeno, no es consuelo que otros países también lo tengan, porque al final nosotros debemos preocuparnos por nosotros mismos. Hay que tomar acción, eso es en realidad, hay que hacer algo para que ya no siga muriendo gente por falta de oxígeno. Y la solución es plantas en los propios hospitales que produzcan oxígeno para ser utilizados en las camas hospitalarias y las UCI. Esa es la solución. La compra no soluciona el problema estructural que tenemos. Y también es el papel de los gobiernos regionales también en apoyar no solamente la empresa privada o las iniciativas que hay también, ¿no? O el gobierno central. En general el Estado, ¿no? El Estado tiene esta responsabilidad de poder implementar, porque si tú has visto, no hay dificultades en las clínicas privadas de oxígeno, claro, por una razón. Las clínicas privadas tienen sus propias plantas generadoras de oxígeno. Claro, es un problema de gestión, de falta de gestión. Es correcto. Es un problema de falta de gestión. O sea, sí, duele, pero esta falta de gestión, Paola, no es un ánimo de ser crítico, es un ánimo de hacer ver a la población cuán real y complejo es este problema. Es que están falleciendo centenares de peruanos diariamente. La cifra oficial de ayer es de 230 peruanos. Oficial. Si tú analizas SINADEF, llega a 900 el exceso. Sí. Y entonces, la población tiene que entender que estamos viviendo una crisis importante y hay que salir a cuidarnos también, ¿no? Tenemos parte de responsabilidades. Así es, yo creo que es muy importante el mensaje que ha hecho, hay falta de gestión, bueno, pero hay que solucionarlo y tomar acciones rápidamente para que no siga pasando más gente que muera por falta de oxígeno en nuestro país. Muchas gracias a nuestro invitado, Omar Neira, experto en salud pública, que ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa breve, no se mueva, que vamos a hablar del uso del Internet, que se ha hecho, por supuesto, muy necesario, indispensable en esta pandemia. ¿Cómo mejorar la velocidad de esta herramienta? Vamos a conversar con el presidente de OCIPTEL, quien también nos dará importantes anuncios. Volvemos. Bien, vamos a recordar pues lo establecido ayer por el gobierno, que amplía por 14 días más la cuarentena en zonas de riesgo extremo. Así también se anunció la aprobación de un decreto de urgencia del programa de apoyo empresarial a las pequeñas y microempresas con un fondo de 2.000 millones de soles. El gobierno anunció que la cuarentena se extiende hasta el 28 de febrero en zonas de riesgo extremo, como Lima Metropolitana y el Callao. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, precisó que ahora las medidas se aplicarán por provincias, ya no por regiones. En tal sentido, en el Consejo de Ministros hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo. Luego de la evaluación realizada, entonces, en estos primeros 10 días de esta medida, tenemos como resultado que en este momento en el Perú existe
32 provincias en situación de riesgo extremo. Una noticia alentadora es el caso de Madre de Dios, donde todas sus provincias han mejorado en sus indicadores y ahora está calificada en situación de riesgo moderado. Violeta Bermúdez también anunció la llegada de 1.050.000 vacunas de Pfizer en marzo y abril. Hemos recibido una buena noticia de parte de uno de los laboratorios con los que hemos contratado también la adquisición de vacunas. Y es que el laboratorio Pfizer nos ha confirmado que nos hará la entrega de 1.050.000 vacunas durante los meses de marzo y abril. Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Macetti, informó que existe un déficit de 110 toneladas de oxígeno medicinal a nivel nacional. El cálculo inicial que hicimos de oxígeno, lo que teníamos, pensábamos que podía doblarse, se ha triplicado. Sobre la vacunación a extranjeros, explicó que será solo para quienes residen en nuestro país. O sea, hay que tener un estatus, no es que yo vengo con visa de turismo y me estoy vacunando, eso no es así, esa es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas. A su turno, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció la aprobación de 2 decretos de urgencia del programa de apoyo empresarial a las pequeñas y microempresas con un fondo de 2.000 millones de soles. Para que estos 2.000 millones de soles sean canalizados o bien a través de COFIDE o bien a través de los bancos. ¿Para quiénes serían los destinatarios de este crédito? Micro y pequeñas empresas. ¿De qué sectores? De aquellos que han sufrido más con esta pandemia. El gobierno también aprobó una guía que promueve el uso temporal de espacios públicos colindantes y servicios afines autorizados como locales de cultura y arte, con la finalidad de reducir las aglomeraciones. Muy bien, vamos a ir viendo un cuadro del Ministerio de Salud de cómo va la vacunación en tiempo real y vamos a ver las cifras que se están presentando. Si pueden, la meta es 141.367 y actualmente el avance es 19.937. Eso se está actualizando constantemente, como vemos la meta pues, de la fase 1 de 141.367, la primera dosis, y vemos en los puntos en los cuales se está procediendo a la vacunación, como vemos, de costa, sierra y selva. Así que usted en el Ministerio de Salud está esta aplicación en la cual podemos ver el establecimiento de salud, cómo van los vacunados, el total por región y una serie de datos importantísimos y el porcentaje hasta ahora de vacunación de 1,54 mil que están siendo pues ya vacunados con la primera dosis. Todos, por supuesto, integrantes de la primera línea de lucha contra la COVID-19. Bien, ahora vamos a hablar de Internet. Creo que todos en casa, la mayoría, o sea, por el colegio de los chicos, por el trabajo, todos estamos conectados hasta para los momentos de entretenimiento. Vamos a saludar a Rafael Muente, él es presidente de OCIPTEL, para saber, por ejemplo, datos prácticos de cómo mejorar la velocidad de Internet en casa, el consumo de datos móviles. Todo eso se ha incrementado ya en los últimos meses por la pandemia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Sí, efectivamente, sabemos que cuando estamos en una situación de confinamiento necesario para cuidar la salud de todos, ello implica un uso más intensivo de recursos como el Internet. Y sin duda, ello ya registra un incremento en el uso de este recurso. Y esto está siendo monitoreado por el OCIPTEL para efectos de que se tomen oportunamente medidas con el fin de mejorar el servicio, porque como sabemos, el Internet es un recurso limitado, ¿no? Es como una carretera, como una autopista donde todos tenemos que circular y ello implica que cuando todos lo usamos a la vez se genera una congestión y una baja de velocidad. Por lo tanto, este recurso que es limitado y además tiene que ser compartido entre todos,
Tenemos que manejarlo, por supuesto, con cautela, con responsabilidad y de manera solidaria para que todos podamos hacer uso de ese recurso de manera eficiente para las actividades académicas, productivas, claro, de trabajo. ¿Cuál es la velocidad que debe tener una familia, por ejemplo, no sé, pues 2 hijos que están en clases con el colegio, hay teletrabajo en casa? Y por lo menos que realmente las empresas pues de telefonía móvil y que nos ofrecen planes realmente cumplan, ¿no? Bueno, hay varios factores que inciden en cuál es la velocidad que uno obtiene. En primer lugar, por supuesto, la velocidad contratada. Pero en segundo lugar, cuántos equipos están conectados a la red al mismo tiempo dentro de una casa. Y además, por supuesto, qué tipo de servicios están conectados a la red. Porque, por ejemplo, si existen 2 televisores o un televisor y una computadora viendo videos, bajando videos, eso consume muchísimo ancho de banda y obviamente esto va a resentir la velocidad real que cada uno perciba. Es distinto, por ejemplo, cuando uno manda correos electrónicos que obviamente utilizan muchísimo menos del ancho de banda disponible. Entonces, todos esos factores inciden, no hay una fórmula exacta y por eso es importante que más allá de la velocidad contratada, sepamos que este recurso se comparte a nivel de cada domicilio y se comparte a nivel de cada red. Entonces, nuevamente, o sea, podemos tener el servicio que nosotros esperamos en función a la velocidad que contratamos, pero eso también va a depender de cómo utilizamos ese recurso que, como insisto, tiene que ser compartido entre todos y no es ilimitado. Así es, bueno, claro, por supuesto, porque hay algunas aplicaciones, sobre todo cuando vemos estas pues, películas vía streaming que te pide pues sobre todo una buena cobertura, ¿no? O sea, no puede haber, por ejemplo, 3 o 4 viendo lo mismo. Sí, mira, el streaming ocupa normalmente, y eso ya tenemos estadísticas y datos, ocupa más del 50% del ancho de banda que está disponible. Entonces, mientras más veamos videos, mientras más estemos usando este tipo de recurso, obviamente esto va a afectar mucho más la velocidad que tengamos. Y a veces nos resentimos porque nosotros creemos que contratando una velocidad, esa velocidad tiene que ser entregada constantemente y de manera permanente. Señor Muente. Señor Muente, yo quiero preguntarle, porque justo nos hacen preguntas también, ¿por qué los operadores dan a veces una velocidad de bajada distinta a la de subida de videos? Sí, la velocidad de bajada es distinta a la velocidad de subida por razones tecnológicas, ¿ok? No siempre se establece, de acuerdo a la tecnología utilizada, una simetría entre la velocidad de subida y de bajada. Hay ciertas tecnologías más recientes, por ejemplo, como la fibra óptica directa al hogar, que sí da esa simetría, pero son razones tecnológicas que fundamentalmente son las que generan esta discrepancia entre la velocidad de subida y bajada. Ustedes también están viendo pues que bueno, el mayor consumo de Internet en los meses anteriores, pero también se ve la diferencia que hay en un sector de la población que todavía no tiene acceso a mucho, ¿no? Lamentablemente que tienen teléfonos, pero no de baja gama y solamente reciben a veces mensajes de texto o de WhatsApp, en todo caso, si es que tienen, para poder seguir las clases del colegio, sí, ¿no? Tengamos en consideración lo siguiente, de acuerdo a la última encuesta nacional que ha hecho el OCIPTEL, que es una encuesta profunda y que solamente se dedica a entender cómo se dan los servicios públicos de telecomunicaciones en todo nuestro país, con un 95% de fiabilidad, el 76% de los hogares en el Perú tienen conexión a Internet a través de alguno de sus miembros, ya sea un teléfono o una conexión fija, etcétera, etcétera. Así que 3/4 partes de los hogares peruanos tienen algún tipo de conectividad a Internet. A veces fija o a veces móvil, ¿no? Pero existe eso y obviamente el reto del Estado peruano es llevar este recurso con buena calidad, con buena velocidad a cada rincón del país. Ello no depende obviamente solamente de la empresa privada. Claro. Existe una responsabilidad del Estado también de llevar el Internet a esos lugares. Bueno, yo quiero agradecer pues al señor Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, por estar con nosotros en Hablemos de COVID. Muchas gracias. Y vamos a seguir pues hablando luego de una breve pausa de la tecnología. Vamos a conversar con un cofundador de una aplicación que acerca a los pacientes con médicos de manera gratuita. Cómo acceder
a este servicio? Pues se lo contamos luego de la pausa, no se mueva. Muy bien, ahora vamos a seguir con las entrevistas y saludamos a Gary Christopher Rojas. Él es CEO y cofundador de Doctavio, una plataforma digital que conecta a pacientes con los médicos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paola. En primer lugar, agradecerte a ti y a tu equipo por la invitación que nos permite a nosotros dar a conocer un poquito acerca de lo que brindamos a la población. Doctavio es una plataforma que permite a los pacientes conectar con los doctores que tenemos afiliados. Inicialmente brindábamos el servicio de consultas ambulatorias presenciales, pero por ese tema de la pandemia pues, nos hemos tenido que transformar y ahora brindamos teleorientación principalmente, ¿no? ¿Eso se hace con una aplicación o es en página web? El contacto lo pueden hacer mediante la página web que tenemos publicada en doctavio.p, pero también lo pueden descargar el aplicativo móvil que está público en Play Store, ¿no? ¿Y qué servicios dan ustedes? Cuenta. Principalmente de contactabilidad. O sea, nosotros permitimos que los pacientes, o sea, si entras a doctavio.p, vas a poder ver una lista de doctores de diferentes especialidades que brindan servicios de consulta ambulatoria. Si yo estoy viendo acá, por ejemplo, conectamos pacientes con doctores en el Perú, pones la especialidad, el distrito y pueden mandarte mensaje por WhatsApp o también mensaje texto. Sí, principalmente, bueno, las personas entran a la plataforma, buscan un doctor con una especialidad en un distrito en particular, seleccionan, seguramente les va a aparecer una lista de doctores que cumplen con la búsqueda y posteriormente a eso pueden iniciar el proceso de reservación de la cita con el doctor. Claro, y esa cita se hace vía WhatsApp o también por ser telefónica. Nosotros tenemos un equipo que acompaña al profesional. Como mencioné, hemos tenido que transformarnos también por el tema de la pandemia. Inicialmente brindábamos las citas presenciales, pero hoy por hoy, por este tema de la pandemia, hemos evolucionado y estamos brindando teleorientación. ¿Por qué? Porque muchos doctores dejaron de atender, porque bueno, algunos no estaban digitalizados, y en algunos sí estaban digitalizados, o también tuvimos que enseñarles las herramientas para que se puedan atender mediante videollamadas. Utilizamos herramientas de videollamada para contactar al paciente con el doctor y básicamente brindamos justamente la conexión. Nosotros somos intermediarios entre el paciente y el profesional de la salud, el paciente que está buscando aliviar su problema de salud y el doctor que está interesado también en ayudar a la población, ¿no? Sí, cuéntanos cómo nació la idea, ¿no? Porque ustedes también han recibido un premio, ¿no? Del Ministerio de Producción, si no me equivoco. Sí, de hecho nosotros iniciamos como idea en el año 2015, así a fines del año 2015. Ya en el año 2016 fuimos incubados por el CIDE de la Católica, la incubadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en el año 2016 sacamos una primera versión de nuestra solución. Fuimos testeando la idea, conversamos con muchos profesionales, también consultamos a los pacientes qué les parecía esta solución, estos servicios que brindamos, y poco a poco fuimos moldando la idea, ¿no? La solución. Ganamos un Startup Perú en el año 2016, lo cual nos permitió a nosotros mejorar las funcionalidades de la plataforma. Y ya en el año 2018 ganamos también un concurso organizado por Democracia Digital para el sector privado, ¿no? Porque también hay el mismo concurso se da para el sector público, pero nosotros ganamos para el sector privado, ¿no? Porque de alguna manera nosotros ayudamos a democratizar la salud en el Perú, ¿no? Claro. Eso fue en el año 2018. Y en el año 2019 también Democracia Digital en el año 2020, Democracia Digital organizó un concurso justamente a raíz de la pandemia del COVID-19 y el concurso se llamaba COVID Tech Challenge, ¿no? Donde nosotros pues en el año 2020 estuvimos evaluando cómo podíamos ayudar a la población peruana, más o menos del mes de abril, mayo, y veíamos que la población mucho se quejaba respecto al hecho de que se ponía en contacto con las líneas que había colocado a disposición el MINSA, llamamos de la línea 106, 113, si mal no recuerdo,
y se quejaba que no recibían la atención, nunca le respondían, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Conversamos con los doctores que tenemos afiliados y decidimos desarrollar algo, ¿no? Y en ese sentido desarrollamos la teleorientación gratuita mediante WhatsApp, ¿no? Entonces vimos que los doctores estaban muy prestos a apoyar a la población, a despejar las dudas. La población peruana también estuvo bastante contenta con las respuestas que recibían ya de un profesional de la salud, ¿no? Y en promedio más o menos tuvimos esta campaña de orientación, de teleorientación gratuita por 3 meses, y más o menos tuvimos alrededor de 3.000 teleorientaciones a la población peruana, ¿no? Claro, y además ayuda muchísimo. Estoy leyendo que tiene muchísimos premios y sobre todo que han destacado el trabajo que realizan. Además, por ejemplo, además de la consulta del paciente, pueden dar recetas digitales. Sí, recientemente, bueno, no tanto recientemente, en paralelo venimos trabajando un proyecto de innovación. El proyecto, estuvimos indagando, ¿no? Nosotros colocamos en medio de todo al paciente, que es la persona que está padeciendo de algún malestar, de alguna enfermedad, y colocamos en medio y alrededor de él identificamos qué necesidades tiene, cómo le podemos ayudar para que consiga aliviarse del problema o malestar que presenta. Claro, le mandan la receta, o sea, hablan y, por ejemplo, no sé, pues puede ser algo muy sencillo y le mandan la receta vía WhatsApp y con eso puede ir a un establecimiento, a una farmacia para comprar el medicamento. Sí, justamente en este interín de este trabajo de innovación que hicimos, salió como una idea muy potencial, la receta digital, ¿no? Entonces evaluamos un poco, ahora estamos en la primera etapa del proyecto, hemos finalizado la primera etapa, estamos entrando a la segunda etapa del proyecto, pero en esta primera etapa básicamente es un aplicativo que le permite a los profesionales de la salud, en este caso médicos, emitir recetas para sus pacientes. De alguna manera ha coincidido un poco con lo que ha venido, que es la pandemia, que ahora se trata de mantener el distanciamiento social. Claro. Y de alguna manera a los doctores les parece muy interesante. Lógicamente, el año pasado, a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre, estuvimos haciendo el piloto. Curamos la aplicación, nos dieron mucho feedback, lo cual nos ha permitido mejorar la aplicación. Les agradecemos por eso. Está muy bien la aplicación, está muy variada. Y yo quiero pues agradecer a Gary Christopher Rojas, pues él es CEO y cofundador pues de Doctavio, pues lo puede tener en página web, ¿no? Doctavio.pe o bajando el aplicativo y va a tener pues una serie de profesionales que lo puedan atender. Yo creo que es practiquísimo para evitar que la gente vaya a los centros hospitalarios que ya están colapsando y poder tener una información de un especialista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, nosotros ahora hacemos una nueva pausa, no se mueva, que vamos a conversar con un experto en salud pública de México. Vamos a hablar de lo que sucede en ese país, cómo va el proceso de vacunación y los casos COVID, la cifra de contagios y también de fallecimientos. Volvemos. Vamos a una entrevista hasta México con Enrique Rojano, él es especialista en salud pública y jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de ese país. México registra descenso de contagios, pero los casos de muerte se están incrementando. A ver que él nos pueda confirmar. Muy buenas tardes desde Lima, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cómo va la situación en México? Sí, Paola, mire, es importante comentar, bien lo señala usted, los descensos van un poquito en este caso con un descenso regulado. Sin embargo, creo que es muy importante entender dos cosas, Paola. Uno, la vacunación, y voy a ser muy claro en ello, mucha gente ha llegado a pensar en todas las latitudes de América Latina que es prácticamente la solución al problema de la pandemia. Y sin embargo, esto no es totalmente cierto, Paola. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Tenemos que concientizar y ser en este caso muy interior con la gente. Tenemos que entender dos cosas. La primera, uno, que la pandemia sigue, y sigue, Paola, todavía, y no se va a detener en este momento en ninguna parte de América Latina. Y la más importante, la segunda, creo que es necesario que entendamos que si todas las personas en este momento pueden colaborar
evitando la situación de reunirse y seguir usando el cubrebocas y algunas medidas específicas, Paula, podemos salir adelante. Creo que eso es algo muy importante con nosotros, Paula. Sí, y en el tema de la vacunación, ¿ustedes ya vacunaron a la primera línea de los médicos en unidad de cuidados intensivos? ¿Están vacunando a las personas mayores? Cuéntanos un poco. Como no, con todo gusto, Paula. Mire, la política prácticamente en este caso del nivel federal, que es el nivel gubernamental, dicta una situación en varias fases. La primera, se comienza a partir del día 24 de diciembre, justamente en el proceso de Nochebuena, literalmente, a hacer la vacunación a la gente, el personal de salud. Y bien lo señala usted, la primera línea de defensa. En este momento, Paola, hay aproximadamente cerca de 700,000 dosis aplicadas en México. Es una cifra muy pequeña todavía en comparación de los 130 millones de mexicanos que tenemos. Hay algo que necesitamos también entender en este punto. Aquí se habla mucho acerca con respecto al proceso de la vacunación. Todavía, Paola, no está muy bien esclarecido cuál es la siguiente fase. Existen ya plataformas de registros específicamente compilados donde la gente está haciendo adultos mayores justamente ese ingreso de datos para poder tener una cita para la vacunación. Pero creo, Paola, aquí que es importante mencionar a la gente que nos escucha. Cuando me preguntan cuál es la mejor vacuna, yo simplemente les contesto que la mejor vacuna va a ser la que reciban, la que vayan a recibir pronto. ¿Por qué razón? Porque realmente hay dos cuestiones importantísimas. México, ustedes lo saben, es un país con una latitud y obviamente una extensión enorme territorial. Sí. Los 130 millones de mexicanos, a la vacuna que se coloca actualmente, que es de una casa comercial de BioNTech, Pfizer, es una vacuna que requiere específicamente un descongelamiento total del proceso y dura 5 días después, obviamente, en temperaturas regulares. ¿Cuál sería la mejor vacuna, Paula, en este punto? Aquella que le permita a la población accesar en relación a la red de frío que México ya posee. Okay. México tiene ya, Paola, establecido una red de frío a nivel nacional para el Sistema Nacional de Vacunación. Creo que es importante que la gente entienda que la mejor vacuna es la que puedan recibir. Claro. Aún, Paola, estamos un poquito lejos. Todavía tenemos que establecer correctamente cuáles van a ser las cifras que el nivel federal va a dictaminar o va a dictar para poder hacer los enlaces con la gente. Yo tenía información acá que el domingo 14 se inicia la vacunación de los adultos mayores. ¿Es a partir de qué edad? Sí, claro que sí. De hecho, mire usted, marca arriba de los 60-65 años sin condiciones especiales. Y en efecto, se tiene marcada esa fecha. Yo soy muy optimista siempre y creo, Paola, que a quien no le gustaría ver que su país salga adelante. Claro. Sin embargo, aún estamos esperando observar bien el proceso de la logística, la llegada de la vacuna. Aún no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la casa comercial que otorgue estas dosis. Entonces, todos somos muy optimistas. ¿Quién no desea que su gente se vacune? Sin embargo, creo que necesitamos todo el sistema de salud observar muy bien qué va a pasar, porque aún no vemos la llegada de las mismas dosis. Así es. ¿Cuál es el sentir del pueblo mexicano? ¿Está a favor de la vacunación? ¿Dudas? Claro. Sí, Paula, mire, siempre va a existir dudas. Esto obviamente es una situación creo que innata del ser humano. Sin embargo, en México creo que hemos tenido una situación de una comunicación bastante fuerte en varios puntos del sistema de salud. Independientemente de lo que se pueda comentar con respecto a la situación política, que eso quiero que quede de lado completamente, hay dos cosas interesantes. Uno, cuando se habla de la comercialización de la vacuna, esto, Paola, quiero dejar claro que esto no va a ser posible ahora. ¿Por qué razón? Porque recordemos que eso es un permiso especial para pandemia. Entonces, la gente, mucha de ella desea la vacuna y también un porcentaje de la gente en México tiene dudas que están infundadas incluso a veces ni siquiera de manera científica, son por las redes sociales, que son muy buenas en ocasiones y también pueden ser muy malas. Así es. Pero creo sin lugar a dudas que en este momento en una gran cantidad de los mexicanos están deseosos, no solamente, Paola, de seguir con vida, sino de seguir obviamente el proceso para poder obtener una vacuna. Creo que la gente en México está muy bien interiorizada en este proceso y de verdad deseamos de todo corazón que realmente la política gubernamental en salud pública se cumpla muy pronto y que esta promesa se vuelva una realidad. Ustedes son 130 millones también de mexicanos, nosotros somos muchísimo menos, pero yo quiero saber cómo ha sido, ¿ustedes cumplen confinamientos, cuarentenas? ¿Cómo han estado llevando en los últimos meses? Claro, Paula, mire, desde que esto comienza el primer caso el 27 de febrero del 2019,
prácticamente existe una jornada decretada por el subsecretario de Prevención, el doctor Hugo López-Gatell, llamada de sana distancia. Creo, Paula, que voy a ser muy claro y muy explícito, y hablo por la tribuna médica. Ha sido un confinamiento eterno en muchas partes, y cuando se habla de un repunte, un rebrote, hay que dejar muy claro dos cosas. Jamás hemos tenido un rebrote. Esto ha sido un repunte, porque la primera fase de la pandemia nunca ha acabado, Paula. Seguimos todavía en el lomo, obviamente, o en la parte más alta, y está descendiendo. Eso es un punto importante. Segundo, los confinamientos no han sido selectivos, y eso es algo que afortunadamente poco a poco los gobiernos de los estados, la Ciudad de México y otras partes de la entidad han entendido mejor. Cuando el secretario general, en este caso, de la OMS dijo pruebas, pruebas y pruebas, creo que tenía razón y la sigue teniendo en un punto, Paula. ¿Por qué razón? El aplicar más pruebas hace un confinamiento selectivo. Podemos detectar de manera específica aquellos pacientes que pueden ser asintomáticos o no, y que podemos abatir la cadena de transmisión de susceptibles. Las pruebas, Paula, obviamente es la alternativa que mayor podría ser en este caso el proceso. Se habló mucho del sistema Centinela de vigilancia, incluso cuando me preguntan si es correcto o no, les digo que sí es correcto, pero para influenza, no para este proceso específicamente. Y creo que aquí tenemos que dejar muy claro algo. El confinamiento ahora es selectivo, se llama un semáforo rojo, pero necesitan entender que la gente, al momento de necesitar producción y del medio de subsistencia, sale a la calle. Es donde dirijo el mensaje para toda la gente, Paula, y les pido a todos que no bajen la guardia, que se sigan protegiendo. Muchos, los que puedan quedarse, quédense en casa, pero los que no puedan hacerlo, Paula, literalmente deben de salir, pero salir protegidos. Bien, creo que todas las instancias de gobierno deben de unificar el mensaje y hoy por hoy, Paula, nos rendimos ante la evidencia. El uso del cubrebocas es indiscutible y lo hemos comentado en muchas partes, en otros foros internacionales. Creo, Paula, que en este momento lo más importante es entender que la vacunación es solo parte de la solución, mas no es la solución absoluta. Y creo que el pueblo mexicano está entendiendo un poquito, obviamente, lamentablemente más tarde el proceso. Sin embargo, creo que estamos recomponiendo el camino, Paula. Bueno, ha sido muy claro. Yo creo que es sobre todo entender que la vacunación nos ayuda, nos está ayudando a empezar a protegernos, pero tampoco debemos bajar la guardia. Yo creo que sobre todo el resumen que tengo que hacer del programa de hoy es que todos coinciden, no solamente de México y de diversas partes del continente, en que debemos seguir con las medidas de seguridad. Seguro será una forma, ya el cubrebocas o la mascarilla, como decimos acá, ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Por lo menos en los próximos años, y hay que seguir cuidándonos porque lamentablemente pues el virus continúa en el mundo, y sobre todo con las medidas de bioseguridad podemos evitar ser contagiados. Muchas gracias. Quiero saludar. Gracias, saludos a México. Ya con el señor Enrique Rojano, especialista pues en salud pública y jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de ese país. Yo antes de irnos también quiero decir que el Ministerio de Salud de Chile ha aclarado que los migrantes irregulares que viven en Chile sí están considerados en el calendario de vacunación. La subsecretaria ha explicado que quienes se encuentran de manera irregular y han realizado su autodenuncia, dice, forman parte del grupo de FONASA A. Lo que no queremos es que esto se transforme en un turismo de vacunas. O sea, lo que son, por ejemplo, peruanos irregulares o de otra nacionalidad sí van a ser vacunados, según aclara hoy el gobierno de Chile, la subsecretaria del Ministerio de Salud de ese país. Muy bien, de esa manera terminamos. Hablemos del COVID y nosotros vamos a dar pase a Jennifer Cerecida. Jennifer, ¿cómo estás? Hemos hablado sobre todo con nuestro invitado de México la importancia, ellos le llaman cubrebocas, y de la mascarilla, que me la pongo ahorita.